es el momento en donde Jesucristo ha sido sepultado. Las mujeres probablemente alrededor de las 3 o 4 de la mañana del día domingo se levantan temprano para ir a ungir el cuerpo de Cristo que estaba en el sepulcro, según ellas creían. Cuando llegan se encuentra que la piedra era una piedra que había rodado y estaba sobre la entrada del sepulcro, era una piedra redonda. Ustedes lo pueden ver, eso se ve muy sencillamente en proyecciones en internet. Se puede ver, era una piedra enorme de unos 2 metros de diámetro que se hacía rodar y se ponía en una canaleta a la entrada de esa tumba, y las mujeres estaban pensando cómo hacer para mover esa pesada piedra, y cuando llegaron se encontraron con que la piedra había sido removida. Se encuentra con los ángeles y ellas salen corriendo a buscar al resto de los discípulos, y viene Pedro y Juan y se encuentran que no encuentran al cuerpo del Señor Jesucristo, y vuelven para decírselo al resto de los discípulos, y vuelven todos menos una persona, y esa persona, según la palabra de Dios, dice era una mujer llamada María Magdalena, de la que el Señor Jesús había expulsado 7 demonios. Una mujer que se sentía profundamente agradecida al Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios relata el siguiente episodio que vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 11 al 18. Nos ponemos de pie porque esto es palabra de Dios. Dice así en la versión Reina Valera contemporánea, capítulo 20, versículo 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Uno estaba a la cabecera y el otro a los pies. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Tan pronto dijo esto, María se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no se dio cuenta que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, es decir, la persona que cuidaba el huerto donde estaba el sepulcro, le dijo: Señor, si tú te has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Entonces ella se volvió y le dijo en hebreo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques. Una mejor traducción de esta porción es: no me retengas, porque aún no he subido donde está mi Padre, pero ve a donde están mis hermanos y dile de mi parte que subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue a dar las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y de que Él le había dicho estas cosas. Vamos a leer también en Primera de Corintios capítulo 15, desde el versículo 1 en adelante hasta el versículo 8, dice: además, hermanos, les anuncio el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Por medio de este evangelio serán salvados, siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados,
que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día, y que se apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último se me apareció a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo, o como dice otra versión, como un abortivo. Hasta aquí la palabra de Dios. Tome asiento, querido hermano, querida hermana, querida persona que nos visita. De todas, este pasaje nos habla de la resurrección. La resurrección es un canto de victoria de la cristiandad. Y quiero decirles, queridos hermanos, que usted puede buscar cualquier religión tradicional, popular de este mundo. Usted puede buscar el musulmanismo o mahometanismo, que fue fundado por Mahoma. Usted puede buscar el budismo, fundado por Buda. Usted puede buscar a la religión de Confucio, que para nosotros no es muy popular, pero tiene millones de seguidores porque es una de las religiones predominantes en China, y como China tiene tanta población, tiene millones de seguidores. Esta religión fue fundada por Confucio. Y también tenemos el hinduismo. Ninguna de estas religiones afirma que su fundador o uno de sus grandes maestros está corporalmente con vida. Usted podrá decir, bueno, creen en que están en una forma espiritual más avanzada, pero ninguno de ellos afirma lo que afirma el cristianismo. El cristianismo afirma que Cristo está corporalmente sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Y esa es el verdadero estandarte, el verdadero canto de victoria del cristianismo. Si nosotros no creemos en la resurrección, dice el apóstol Pablo, somos los más dignos de lástima, porque nos han estafado con la religión si fuera así. Si nosotros no creemos en la resurrección corporal de Cristo Jesús, realmente somos los más dignos de lástima, porque hemos sido embaucados con una religión que no tiene ni ton ni son. Pero como Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, es un canto de victoria en nuestro ser como hijos de Dios. Usted sabe que a lo largo de la historia, si usted empieza a googlear el tema de la resurrección en lo que es la literatura profana o la literatura no cristiana, usted sabe que mucha gente afirma que en realidad no hubo resurrección, que fue una mentira, que fue algo preparado por los discípulos. Y si usted se pone a leer lo que aquí relataron hombres y mujeres que eran instruidos por la ley judía, en donde el mentir era un pecado capital, era uno de los 10 mandamientos, y el judío cuidaba de respetar los 10 mandamientos, y ellos escribieron lo que habían visto y oído, como dice Lucas. Fueron cosas que ellos vieron y oyeron. Y ustedes se habrán dado cuenta en el relato que leíamos que esta mujer no estaba consciente ni preparada creyendo de que Jesucristo había resucitado. No había una ilusión colectiva, ella era escéptica, los discípulos eran escépticos sobre la resurrección de Cristo Jesús. A pesar que Cristo Jesús se lo había anunciado, ellos no creían, a tal punto que cuando Tomás
se encuentra con los discípulos y los discípulos le dicen, hemos visto al Maestro. ¿Qué les dice Tomás? Yo no creo nada a eso que ustedes dicen. Si yo no lo veo con mis propios ojos y meto mis dedos en su costado y en su herida, en sus manos, no creeré. ¿A usted le parece que esa persona puede ser enganchada, digamos así, en una ilusión colectiva? No, no estaban ellos predispuestos a estar viendo a Jesucristo porque no creían que iba a resucitar. Es más, cada uno de ellos, apenas lo apresaron al Señor Jesucristo, salieron huyendo, despavoridos, y se deprimieron, y estaban encerrados allí en un lugar porque tenían miedo de las autoridades. Jesucristo resucitó. Y me gusta ver a Magdalena porque fue a un huerto buscando un cadáver, pero se encontró con un cuerpo vivo y glorificado. Halló mucho más de lo que buscaba. Y me gusta el hecho que Jesucristo, viniendo de una tradición judía, usted sabe que en el episodio que hemos leído de Primera de Corintios capítulo 15, no sé si usted habrá notado ese pequeño detalle, pero el apóstol Pablo no la menciona a María Magdalena. ¿Sí? ¿Usted notó eso? Allí en Corintios dice, en primer lugar les enseño que conforme a las Escrituras Cristo murió por nuestros pecados y que conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día y que se le apareció a Cefas, luego a los 12, después a 500 hermanos a la vez. ¿Y María Magdalena dónde está? No la menciona. ¿Y quién fue la primera persona que vio en carne y hueso glorificado el cuerpo del Señor Jesucristo? ¿Quién fue? Como leíamos en Juan capítulo 20, María Magdalena. Por eso a mí me resulta ridículo cuando algunas personas dicen que el cristianismo es una religión machista. De ninguna manera. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo no la menciona a Magdalena? Porque el apóstol Pablo, como buen judío observante de la ley, no le daba importancia a las mujeres porque según la tradición judía, la mujer no era fiable para ser invocada como testigo. Sin embargo, el Señor Jesús buscó a una mujer para que fuera la primera en ser testigo de su resurrección. Y la pone por encima de los 12 apóstoles y le da un lugar de preeminencia. Y cuando uno lee el relato de María Magdalena, esta mujer, usted no sé si aprovechó a captar los pequeños detalles que dice este relato, pero le dice en ese momento al Señor Jesucristo, creyendo que era un hortelano. Hay una proyección de una reproducción artística de María Magdalena y Jesús. Esto es algo muy artístico y aún las películas lo hacen de una manera errónea. No sé si usted habrá notado, porque María Magdalena, dice este relato del Evangelio de Juan, que lo confundió con el cuidador del huerto, el hortelano. Y las películas lo representan al Señor Jesús ¿de qué manera? Vestido con una túnica blanca, resplandeciente. Si María Magdalena lo hubiera visto, hubiera dicho, este es Jesús. Pero no, era un hombre vestido de una manera común, y cuando María lo vio, dijo, este es el cuidador del huerto. Y le hace un planteo ridículo hasta cierto punto, porque le dice, si tú te has llevado el cuerpo de mi Señor, muéstrame dónde está, porque yo me lo llevo. Imagínense una mujer menudita seguramente tratando de levantar el cuerpo muerto de una persona. Pero ¿saben por qué plantea eso? Por la manera en que María Magdalena amaba a su Señor.
Y cuando uno, querido hermano, ve ese tipo de detalles, ¿sabes qué? Esa mujer amaba mucho, ¿sabes por qué? Porque Cristo le había perdonado mucho. Al que mucho se le perdona, mucho ama a su Señor. Y creo, queridos hermanos, que esto es una gran lección para todos nosotros los cristianos. Cuando Cristo Jesús nos recibe en medio de su pueblo y nos abraza como hijos de Dios, a veces no somos conscientes del tamaño amor que el Señor nos ha prodigado para que seamos hijos suyos. Pero aquel a quien Dios le ha perdonado muchas faltas es una persona que ama mucho. ¿Amas mucho al Señor? El Señor nos ha perdonado tanto. Yo creo, queridos hermanos, que es importante que como cristianos podamos ser conscientes de la importancia de la resurrección. Yo he tomado unas meditaciones, voy a pedir por favor que pongas la verdadera importancia de la resurrección. Esto lo he extraído, no es idea personal propia, sino que lo he extraído de material de este gran teólogo cristiano John Stott. Y él dice, habla aquí de 6 puntos que son importantes que tengamos presente a la hora de pensar en la resurrección. Primero, ¿por qué es importante la resurrección? Primero, porque el veredicto del hombre fue transformado, trastocado, rehecho por nuestro Creador. Si usted lee en la parte de Hechos, capítulo 30 al 32, los hombres, ¿qué quisieron hacer con el cristianismo? Matemos a su líder y se acabó el movimiento cristiano. Y que ese fue el veredicto que dio Pilato, que dio Herodes y que dieron los sumos sacerdotes. Estos seguidores fanáticos de este hombre que se hace llamar el Mesías, lo vamos a aniquilar de una sola vez. Lo vamos a juzgar, lo vamos a condenar, lo vamos a matar y muerto el perro se acabó la rabia. Ese fue el veredicto humano. El Señor Jesús, ¿qué hizo? Fue al Padre y el Padre lo levantó de entre los muertos. ¿Ustedes lo quieren muerto?, dijo nuestro Padre Celestial. Aquí lo tienen vivo. Dios modificó el veredicto, revirtió el veredicto de los hombres. El veredicto de los hombres, ¿cuál era? Condenado a muerte. El veredicto de Dios, ¿cuál fue? Resucitado a vida para siempre. Los enemigos del cristianismo buscaban silenciar dando este veredicto, pero Cristo fue revertido en su condena por la obra de Dios. La seguridad del perdón es otro elemento que nos ayuda a entender el significado de la resurrección. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 17, nos habla que el significado de la resurrección es para nuestra salvación. En este mismo capítulo que veníamos leyendo, dice en el versículo 17, y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido y ustedes están todavía muertos en sus delitos y pecados. ¿Sabes por qué? Porque la resurrección es el mejor elemento para poder entender que a Dios el Padre le agradó el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Si nuestro Padre Celestial no hubiera sido satisfecho en su demanda de justicia por la muerte de Cristo Jesús, no hubiera resucitado Jesucristo entre los muertos. Lo más maravilloso es que a través de esta muerte en la cruz y de esta resurrección, nosotros hemos sido librados de culpa y de cargo. ¿Usted sabe cuál es uno de los problemas más grandes a nivel psiquiátrico? Dicen algunos psiquiatras
que la mitad de los pacientes internados en los neuropsiquiátricos podrían ser dados de alta si sintieran estar seguros de haber sido perdonados. Uno de los grandes problemas que vive nuestra sociedad es vivir con la condena en sus corazones de decir: usted no sirve para nada, usted es una persona despreciable, usted es una persona execrable de la sociedad, no sirve para esta sociedad. Y ver que esa condena, esa culpa sobre nuestros corazones pesa en nuestra vida y estamos angustiados por esa condena. Usted sabe que hay algunos psicólogos. Una vez leía en una revista que una psicóloga decía: el gran delito del cristianismo es crear la sensación de culpa en el corazón de las personas. Y eso es totalmente falaz. Eso es totalmente erróneo. Esa persona desconoce la fe cristiana, por eso habla así. Porque en realidad quien condena y acusa en esta sociedad al ser humano es esta propia sociedad. Es esta propia sociedad en donde impera el espíritu de nuestro adversario, el diablo, que según la palabra de Dios, ¿qué hace nuestro adversario, el diablo, delante de la presencia de Dios día y noche? Acusa a los escogidos en Cristo Jesús. El que crea sentimiento de culpa en tu corazón no es Dios, es el enemigo de nuestras almas, el diablo, Satanás, nuestro adversario, que de acuerdo a la palabra de Dios anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Yo no soy ninguna persona mística, No creo en esas manifestaciones que andan las personas diciendo que ven demonios por todos lados. Ahora, creo ciegamente lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que tenemos un adversario, un tentador, un acusador que viene a nuestra mente y nos dicen: vos sos esto, sos esto otro, no servís para nada, y vivimos con esa sensación de angustia y de culpa. El Señor Jesucristo vino para librarnos de esa culpa, para que no sintamos esa culpa. Y en la palabra de Dios dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos nosotros perdón de nuestros pecados. El Señor Jesucristo murió en la cruz y resucitó, ¿para qué? Para que tu vida y mi vida no sienta culpa, porque hemos sido reconciliados con Dios a través de la sangre de Cristo Jesús. También, como tercer punto, la importancia de la resurrección es un símbolo de poder, de acuerdo a Efesios 1, 18 al 20. Tiene la pregunta que uno se hace cuando se acerca a la presencia de Dios: ¿tendrá Dios poder para transformar mi naturaleza humana, para convertir a la persona cruel que soy en alguien amable y a la persona amarga que soy en una persona dulce? ¿Tiene Dios poder para hacer esto? ¿Será capaz de transformar mi vida? ¿Lo podrá hacer? Si Cristo no hubiera resucitado, esa pregunta, la contestación sería no. Pero dice la palabra de Dios allí en Romanos que si el Espíritu de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos opera en nuestra vida, Él transformará toda nuestra existencia. Lo único que Dios está buscando, ¿sabes qué es? Que tú digas: sí quiero. Cuando el Señor Jesucristo se acercaba a una persona para ser sanada, una de las cosas que solía preguntarle, ¿sabes qué era? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres recibir la vista? ¿Sabes por qué, querido hermano? Porque es como los tratamientos que suelen hacer los psicólogos o los psiquiatras. Hay personas que vienen a hacer tratamiento porque lo manda el padre, la madre, el hermano, el vecino,
Y cuando el psiquiatra le pregunta, ¿pero usted quiere recibir el tratamiento? No, dice, yo vengo porque me manda mi madre, mi padre, o mi esposa, o mi esposo. Y los psiquiatras, ¿qué le dicen? Mire, váyase, cuando usted quiera hacerlo a tratamiento, venga. Y esto es similar. Cuando nos acercamos a Cristo Jesús, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser transformado? ¿Realmente estás conforme con el estilo de vida que tienes? Hay gente que dice, no, yo estoy muy bien así como estoy. Cristo no tiene nada que hacer en tu vida. Pero si te acercas como esa mujer enferma de flujo o esa mujer que que estaba endemoniada como esta María Magdalena y se acercaron a los pies del Señor y dijeron, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La obra de Cristo Jesús opera a través del Espíritu Santo en tu corazón y eres restaurado para ser una nueva persona. La resurrección es la evidencia suprema del poder creador de Dios. Dios tiene poder para cambiar lo que nosotros no podemos cambiar. Ahora, para los cristianos quiero tener esta frase que es importante que dice John Stott. Siempre corremos el riesgo de trivializar el Evangelio, minimizando lo que el Señor es capaz de hacer por nosotros y en nosotros. Hablamos de convertirnos a Cristo Jesús como si tan solo se tratara de dar vuelta a una página y hacer algunos ajustes superficiales en nuestra vida, que por otro lado continúa siendo mundana. ¿Hemos cambiado? ¿Hemos realmente resucitado a una nueva manera de ser? Ser cristiano no es ser religioso, no es venir a la iglesia, no es dar diezmos y ofrenda. Eso lo hacía cualquier judío en la época del Señor Jesucristo. Y cuando uno de los grandes judíos, maestros de la religión judía, se le acercó al Señor Jesucristo para ver cómo obtener la vida eterna, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo? Te es necesario nacer de nuevo. La pregunta que tienes que hacerte, querido hermano, si ya conoces a Cristo Jesús, ¿has nacido de nuevo? ¿Tu vida ha cambiado? ¿Tu vida es distinta? Si la respuesta es sí, el Espíritu Santo está operando en tu corazón y eres verdaderamente un hijo de Dios. Si tu vida es exactamente igual que en el pasado, no has tenido una experiencia con Cristo Jesús, una experiencia a través del Espíritu Santo y tu vida sigue siendo lo mismo. Por lo tanto, no has conocido el verdadero poder de Dios. Cuarto, la resurrección muestra victoria sobre la muerte. La resurrección de Cristo Jesús es el acto máximo de fe que podemos tener nosotros los cristianos. Hay gente que le tiene pavor a la muerte, le tiene terror. Cuando usted empieza a hablar de la muerte, enseguida quiere cambiar el tema. Para la persona que no tiene a Cristo Jesús en su corazón, la muerte es un punto y aparte. Para aquel que es un verdadero hijo de Dios, la muerte es un punto suspensivo. Podemos decir, como decía ese gran siervo de Dios, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Y nos acordábamos esta mañana junto a Felisa, a Irene y a Elenita Antivero, nos acordábamos de nuestra hermana María Zamora, que ya está en la presencia del Señor. Le veremos un día, cara a cara le veremos, porque resucitaremos a esta realidad que dice la palabra de Dios. ¿Crees que es un mito? Mira, querido hermano, si tú crees que la resurrección es un mito, no vengas a la iglesia, estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. Si realmente no crees en la resurrección, estás siendo embaucado por todos nosotros, porque la resurrección es la clave de la fe cristiana.
Y en eso creemos de todo corazón los que somos hijos de Dios. Woody Allen contempla con terror la muerte y la disolución del ser y bromea sobre el asunto diciendo: no es que tenga miedo de morir, sino que no quiero estar allí cuando esto ocurra, dice Woody Allen. El cristiano que vive nunca morirá. Cambiamos de experiencia, de realidad, pero pasamos a estar ausentes en el cuerpo, pero presentes en el Señor. Gloria a Dios. Y esta es la realidad de todo cristiano. Quinto, la resurrección del cuerpo. Usted, querido hermano, querida hermana, no va a resucitar a una forma espiritual etérea que no sabemos, que somos un flujo así, que algunas personas... Una vez me sorprendí con un cristiano que decía: bueno, yo le explico a mi hijo que cuando resucitemos y estemos con el Señor vamos a ser como una especie de nube que va a estar dando vuelta en el espacio. Yo le digo: qué ignorante este hombre. ¿Cómo va a decir eso? La palabra de Dios dice que Cristo Jesús ha sido la primicia, es decir, el primer ejemplo de lo que vamos a hacer nosotros. Y los discípulos también creían que era un fantasma Cristo Jesús. Y Cristo Jesús le tiene que decir a los discípulos: vengan, metan sus dedos en mis heridas, toquen mi costado abierto y vean si realmente soy un fantasma. Los cristianos heredaremos la vida eterna en un cuerpo real, con una dimensión distinta, porque será un cuerpo glorificado como el del Señor Jesús. El Señor Jesús podía comer con sus discípulos después de resucitado, pero también podía atravesar las paredes porque los discípulos se habían encerrado a puertas trabadas y estaban allí todos atemorizados, y el Señor Jesucristo atravesó las paredes y se encontró con los discípulos a pesar de todo eso. No recibiremos una resucitación, recibiremos una resurrección. Los médicos, cuando encontramos a una persona en paro cardíaco, no hacemos una resurrección, sino una resucitación. ¿Qué quiero decir con esto? Que la persona que es atendida con un paro cardíaco, se le hacen maniobras para que vuelva a funcionar ese cuerpo en donde el corazón y los pulmones están detenidos. ¿Qué se practica? Una resucitación. Jesucristo no fue una persona a la que se le practicó una resucitación, sino que Él tuvo una resurrección. Fue hecho de una manera gloriosa en un cuerpo glorificado. Y probablemente esto haya contribuido a que María Magdalena no lo reconociera directamente, porque la realidad de su cuerpo era un cuerpo glorificado. En otras palabras, seremos iguales a Cristo Jesús. Y por último, tenemos esta esperanza viva, hermanos, según dice Primera de Pedro 1:3. La esperanza del cristiano no se concentra solamente en tener un cuerpo glorificado, porque la palabra de Dios dice que además de que seremos tal cual como es Cristo Jesús, esta tierra que se está desgranando a pedazos, esta tierra que se está corrompiendo por la mano del hombre perversa que destruye la naturaleza, dice la palabra de Dios que será hecha nueva completamente. Isaías capítulo 65 dice: he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. También Jesucristo se refirió a este evento y lo hicieron también el apóstol Pedro, el apóstol Pablo y el apóstol Juan en distintas oportunidades. Nos espera una vida gloriosa, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Luego de la resurrección, los discípulos no fueron
iguales, queridos hermanos. Pensar en la resurrección nos cambia la vida. Sentir la obra de Cristo Jesús en nuestros corazones nos hace distintos. La pregunta es, ¿somos hijos de Dios? Tal vez podamos decir, no sabe usted con quién se ha encontrado. No sabe usted con la persona perversa y malvada que soy yo. No sabe de dónde vengo. Y a mí me encanta escuchar testimonios de vida que han sido cambiadas por Cristo Jesús. Mira, querido amigo, querida amiga que nos visitas, si esto aún no te queda claro, quiero decirte que Dios te ha amado tanto que dejó su trono de gloria para venir a vivir como un ser humano, morir en una muerte atroz de la cruz del Calvario para pagar por tus pecados, por tus errores, por mis errores, y darnos la oportunidad que si abrimos nuestro corazón y le pedimos, Dios mío, quiero que vengas a mi corazón a morar y ser una nueva persona, Dios te da hoy esa oportunidad. Y la palabra de Dios a través del apóstol Juan en su primera carta dice, miren, cuánto amor nos ha dado el Padre. ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. No importa la categoría en la que te clasifiques, no importa del trasfondo que venga, no importa lo que hayas hecho, Dios puede hacer contigo nueva todas las cosas. Y el apóstol Pablo lo declara enfáticamente, el que está en Cristo Jesús, el que acepta a Cristo Jesús en su corazón, el que hace lo que decía la obra del día de ayer, cuando la mujer se va en el auto y le pide al Señor Jesús, ¿cómo me puedo encontrar de nuevo? Y allí se lee el pasaje de la palabra del Señor que dice, yo estoy a la puerta llamando al corazón. Si alguno abre, yo entraré con él y haré una fiesta. Si nosotros podemos hacer ese paso de fe, de abrir nuestro corazón y decir, creo, Señor Jesús, que tú tienes el poder que te levantó de entre los muertos para cambiar mi vida, Dios hoy puede cambiar totalmente tu realidad, tu existencia. La pregunta es, ¿quieres? ¿Quieres hacerlo? Dios es un caballero, no entra dando una patada en la puerta y diciendo, aquí estoy yo. Dios no entra así a la vida de los seres humanos. El Señor golpea la puerta de cada corazón. Y esa puerta tiene un picaporte de un solo lado, que es del lado de adentro. Jesucristo no la puede abrir. La pregunta es, ¿has abierto la puerta de tu corazón? ¿Has dejado que Cristo entre en tu corazón? ¿Quieres hacerlo hoy? Hoy es el día de eterna salud. Hoy es el día en que puedes ser llamado hijo de Dios. Y vas a experimentar el amor que Dios ha expresado en la cruz del Calvario para que ésta sea una realidad en nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie, vamos a finalizar orando, encomendando nuestras vidas al Señor. Y yo quiero pedirles a todos ustedes que como un acto de reverencia inclinemos nuestros rostros y nos presentemos delante del Señor. Yo quiero pedir a las personas que están en este auditorio que si aún no han hecho ese paso de fe, de abrir su corazón para que Cristo venga a morar en sus vidas, hoy lo hagan. Hoy lo hagan. Si es el deseo de tu corazón hacerlo hoy, en esta hora, quiero pedirte que repitas conmigo esta oración. Repítela palabra por palabra como yo la voy a hacer. Cerramos todos los ojos, oramos al Señor. Padre del cielo,
te pido en esta noche que vengas a mi corazón y que hagas conmigo una nueva persona. Sé, Padre del cielo, que he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado hijo de Dios, pero apelo a tu bondad y misericordia, que ocupaste mi lugar en la cruz, ocupaste mi lugar en la condena eterna. Y hoy quiero pedirte, Padre del cielo, por medio de los méritos de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo, que levantó a Cristo de entre los muertos, venga a morar a mi vida y haga de mí una persona nueva. Te lo pido, Padre del cielo, en el nombre de Jesús. Amén. Si esta es la oración que han hecho algunos de ustedes, quiero pedirle que al finalizar esta reunión, quiero saludarle, abrazarle, estrecharle la mano y recomendarle un estudio sincero y meticuloso de la palabra del Señor. Si esto es así, has hecho esta decisión, te quiero saludar al finalizar la reunión. Vamos a continuar celebrando la Pascua, la Cena del Señor. Alberto nos va a guiar.